¿Qué tal? Soy Javier Garza Ramos para Latinus, ya encarrerados en la transición a la presidencia de la República. De hecho, no se recuerda una ocasión en la que, por ejemplo, hubiéramos tenido un gabinete o parte del gabinete anunciado tan temprano. Pues la principal pregunta que nos hacemos rumbo al cambio de poderes en octubre tiene que ver con el papel que jugará el presidente Andrés Manuel López Obrador una vez que pase a ser expresidente. La última vez que hubo una transición, un cambio en la presidencia, en el mismo partido, en la que el saliente le deja al entrante una supermayoría en el Congreso de la Unión, ocurrió en 1982, hace más de 40 años, en plena época priista, cuando Miguel de la Madrid tomó el poder de José López Portillo. No es una analogía que realmente valga la pena, porque a final de cuentas López Portillo salió con un desprestigio enorme y Miguel de la Madrid entró en medio de una terrible crisis económica. Sí le dejó López Portillo a de la Madrid en esa ocasión lo que diríamos es un gato muerto en la puerta de la casa, con la nacionalización de la banca anunciada 3 meses antes de que Miguel de la Madrid tomara posesión, cosa que por supuesto cambió todo el panorama con el que entraba el presidente electo enfrentando aquella crisis. No necesariamente nos sirve como analogía también porque Miguel de la Madrid pues pudo desviar mucha de la atención que generaban los problemas que abrumaban el inicio de la presidencia en el desprestigio de López Portillo. Entonces, 1982 no nos sirve como una analogía perfecta. Algunos han hablado, por ejemplo, de la decisión de devaluar o no devaluar el peso cuando Carlos Salinas le entregó el poder a Ernesto Zedillo en 1994, pudiera servir también como ejemplo. Sin embargo, en esa ocasión, también hay que recordar, el PRI no llegó con una supermayoría en la Cámara de Diputados. Sí tenía la mayoría de las gobernaturas, sí tenía mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el Senado, pero no estaba ni cerca de ser lo que va a tener Claudia Sheinbaum en el Congreso en esta ocasión. Y también, como sucedió en 1982, pues Ernesto Zedillo pudo desviar parte de la atención de los problemas en el inicio de su gobierno en la figura de Carlos Salinas de Gortari, principalmente a raíz de la detención de Raúl Salinas, apenas 3 meses iniciado el sexenio, y el desprestigio que también se ganó Salinas de Gortari en esa ocasión. Aparte que se ha querido hacer una analogía sobre la misma turbulencia del peso que se vive en estos momentos ante la reforma judicial, pero tampoco es perfecta, porque a final de cuentas en 1994 era el gobierno el que controlaba el tipo de cambio, no como ahora, en donde es libre flotación, y eso hace un panorama completamente distinto, además del hecho de que no estamos en ningún tipo de crisis económica, pero sobre todo porque, a diferencia de los ejemplos que mencioné anteriormente, el presidente López Obrador sale con una enorme popularidad y eso no lo habíamos visto en muchísimo tiempo. Nos tendríamos que remontar a quizá los años 40 o 50 en los que los presidentes salían todavía con algo de fortaleza. Por ahí también se ha mencionado la transición de 1976 de Luis Echeverría a José López Portillo, sobre todo porque Echeverría pues trató de influir en el arranque del gobierno de López Portillo, dejando a varios de sus cercanos en el gabinete o presionando esos nombramientos y tratando de incidir en las políticas del nuevo gobierno, hasta que López Portillo se hartó y mandó a Luis Echeverría de embajador en Australia, prácticamente lo más lejos del país que pudo mandar a su antecesor. Tampoco vale entonces como una referencia. La realidad es que estamos en un territorio inédito. Las ocasiones que se recuerdan del régimen priista, cuando el presidente saliente intentó influir en su sucesor, por ejemplo, Echeverría con López Portillo, o quizá los intentos que pudo haber querido tener Carlos Salinas con Zedillo antes de que se viniera el error de diciembre en el 94, o nos podemos remontar a 1952, cuando Miguel Alemán le heredó el poder a Adolfo Ruiz Cortines con la maquinaria priista en todo su esplendor. Pues solamente bastó que el gobierno de Ruiz Cortines empezara a lanzar algunas acusaciones de corrupción en el régimen alemanista para que el expresidente
se aplacara. Entonces, esa es la gran incógnita que hay en esta transición. ¿Cuánto querrá el expresidente para octubre, López Obrador, influir en Claudia Sheinbaum y cómo lo hará? ¿Lo hará de manera abierta, de manera deliberada? ¿Lo hará de manera sutil, quizás sugiriendo algunos nombramientos? La primera parte de nombramientos del gabinete de Sheinbaum pues nos da algunas claves en el sentido de que Sheinbaum no está todavía cumpliendo los deseos del presidente de que repita buena parte de su gabinete. De hecho, no hay repeticiones, excepto que Alicia Bárcena cambia de una secretaría a otra. Falta ver las siguientes rondas de nombramientos para saber qué tanto se va a reflejar la mano de López Obrador. Lo hará a través de la figura de revocación de mandato. El presidente dijo que él seguirá ejerciendo su derecho a disentir y sabemos, como dice, que si su pecho no es bodega, pues no se quedará callado cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum empiece a aplicar políticas públicas que quizá no le vayan a gustar. No sabemos todavía qué significa esta llamada continuidad con cambio. ¿Qué tanto es un cambio que se debe a los ajustes del momento? ¿Qué tanto es a un deseo de Claudia Sheinbaum de deslindarse de Andrés Manuel López Obrador? Son las grandes incógnitas que rodean todo este proceso. Valía la pena hacer un repaso histórico, también para saber que ninguna analogía en este caso va a ser perfecta. De hecho, yo creo que ninguna de las que acabo de mencionar aplican, pero como se han mencionado, pues sí valía la pena repasarle algunas de sus características a través de los años y las lecciones que nos dejan para esta transición. Pero la realidad es que estamos en un territorio inédito, un presidente que sale con una enorme popularidad y sobre todo, ¿quién es el dueño de esos 36 millones de votos que sacó Claudia Sheinbaum en la elección del 2 de junio? ¿Son 36 millones de votos que apoyan al presidente López Obrador o son ya millones de votos para el movimiento de Morena, de la que ahora Claudia Sheinbaum será la lideresa? Eso es lo que de lo que nos estaremos enterando en los primeros meses del próximo gobierno.